Muy buenas tardes, esperamos que todos se encuentren muy bien. Mi nombre es David González y estamos con los muchachos de Puntaje Nacional para otra sesión y bueno, y nuestra última sesión de Ciencias Naturales en lo concerniente a Física. Como en nuestras dos sesiones anteriores nos está acompañando el profe Daniel. Por aquí estás, profe Daniel, ¿cómo estás? Un gusto tenerte por acá. Muchas gracias, profe David. Nada, motivado a trabajar nuevamente con todo el equipo que se ha constituido y nada, vamos a estar trabajando fuertemente en nuestra última sesión de física en dos nuevos tópicos. De acuerdo, esos nuevos tópicos son ondas y termodinámica. Pero antes de empezar, queremos que nos cuenten en qué lugar está, en dónde nos están observando y también una cosa que a veces que nos pasa cuando estamos estudiando es que algún tema se nos complica más que otro, ¿no? Entonces nos gustaría que nos escribieran en el chat de, pues, desde dónde nos están viendo, desde dónde están estudiando y qué tema o qué materia se les dificulta más. A ver, cómo para quitarnos este hielo y empezar nuestra sesión de este jueves por la tarde. ¿Qué dicen nuestros espectadores, nuestros estudiantes, Daniel? No, hasta el momento nada, no me han dicho nada. Están tímidos. Bueno, entonces, mientras vamos empezando, ¿qué tema se te dificultaba así, pues en física o en general a ti, Daniel? A mí se me dificulta todo lo que era como los fundamentos del electromagnetismo, ¿no? Entender la noción de campo y las ecuaciones de campo. Yo, como así que es un campo? Pero nada, con trabajo lo logré entender. Ok. A mí me ha dado como un poco más la parte de filosofía. Eso fue como lo que más me daba como duro cuando presenté mis pruebas CIFEX en su momento. Bien. Bueno. Entonces, mientras nuestros espectadores y estudiantes se van conectando y nos van observando, pues recordemos que en estas sesiones están enfocadas hacia los tres logros principales o tres metas que plantean las pruebas, que son la explicación de fenómenos, el uso comprensivo del conocimiento científico y también indagar. Déjenme un segundo, yo busco mi puntero para... Ahora sí, explicación de fenómenos, uso comprensivo del conocimiento y también indagar, cuestionarnos qué podría pasar a partir de esos eh, contenidos y conocimientos que vamos adquiriendo. Bueno, entonces, con base en esto, vamos a mirar eh, qué era lo que estábamos trabajando en las sesiones anteriores. Recuerden que nuestra primera sesión, que hace ya casi unos 15 días, fue física mecánica, en donde estudiábamos cosas que tenían que ver con cinemática, que estudiábamos el movimiento sin causas, es decir, el movimiento sin fuerzas, dinámica, donde estudiábamos el movimiento precisamente con fuerzas. También miramos conceptos de energía mecánica, energía cinética, energía potencial. Luego en esta segunda sesión abordamos esto con más detenimiento en lo que fue conservación de energía, hablábamos de potencia, trabajo, eh, y también hablábamos de campos conservativos y no conservativos. Esto ya suena como mucho, pero todo esto lo hemos ido trabajando y pues si les asusta, no, tranquilos, esto va afianzándose. La idea es que sigan haciendo ejercicios y se sigan preparando de la mejor manera. Bueno, y en la segunda sesión también trabajamos campos electrostáticos, hablábamos de cargas eléctricas que eran positivas y negativas, hablábamos de aislantes y conductores, también de cómo se cargan los cuerpos, ¿no? De hablábamos de fuerzas, cuando se cargaban los cuerpos con frotamiento, con cosas a distancia, ¿bien? O contacto, principalmente también. Hablábamos de la ley de Coulomb, circuitos eléctricos y habíamos terminado con cosas que terminaban vinculadas a estos circuitos eléctricos que eran resistencias en serie y en paralelo. Entonces, para retomar eso un poquito, y la vez pasada dijimos que pensáramos un ejercicio, pues vamos a retomar eso unos segundos para ya entrar de lleno a nuestro tema de ondas y termodinámica que se van a relacionar con esto de una u otra manera. Bien, entonces pueden conectar en serie, una detrás de la otra, o en paralelo, que es como una al lado de la otra. Y podríamos calcular una resistencia equivalente
cuando hablábamos de resistencias en serie, cuando las sumábamos todas, ¿de acuerdo? Y en paralelo hacíamos este cálculo que requiere un poquito más de manejo matemático, pero que no es imposible, ¿no? La idea central de las resistencias en serie, recordemos que era que la resistencia equivalente, es decir, la resistencia total, iba a ser mayor que cada una de esas, es decir, mayor que R1, mayor que R2 y asimismo mayor que la resistencia R3. Eso parecen Ds, pero son Rs. No sé por qué mi puntero está fallando momentáneamente, pero mira. ¿Listo? Por otro lado, en estas resistencias teníamos lo contrario, que la resistencia equivalente iba a ser menor que cada una de las que íbamos a conectar. Es decir, aquí menor que R1, menor que R2 y asimismo menor que R3. ¿De acuerdo? Con eso en mente, miremos el siguiente ejercicio para recordar un poquito y sacudirnos de, del sueño, ¿no? A veces el almuerzo da sueñito. Entonces, nos dice, en un circuito óptico, ¿listo? Cuando le salen de un circuito óptico significa un circuito que tiene resistencias conectadas, puede tener otros elementos, conductores, inductores, si alguno está interesado en estas cosas, ¿no? Entonces dice, en un circuito óptico se requiere conectar 3 resistencias como se muestra en la figura. Entonces, ¿cuál figura? Esta figura que está acá, ¿no? Entonces, tenemos aquí la batería, tenemos una resistencia, 2 resistencias y 3 resistencias, ¿listo? Entonces, las resistencias cumplen lo siguiente. La resistencia 1 es 1/3 de la resistencia 2 y la resistencia 2 es 1/4 de la resistencia 3. Entonces, la pregunta que nos hacen es, ¿de qué forma deben colocarse las resistencias para que la menor resistencia equivalente, para que la resistencia equivalente en el circuito sea la menor posible? Repito, vamos a colocar estas 3 resistencias de manera que la resistencia final sea la menor posible. ¿Listo? ¿Qué nos puedes contar, Daniel? Que ya podemos ver actividad en nuestro chat. ¿Sí? Claro que sí, aquí ya nos saludan desde Bogotá, desde Villavicencio, por ahí vi Santa Marta también, desde cierta parte de Antioquia, de todo el país, mejor dicho. Esto está Lleno de súper, súper súper, nos condensado. motiva, nos encanta. Claro, sí. También Y, había un y- hombre que preguntaba si había habido clase ayer y tal. Recuerden Nada, que las clases, los en vivo quedan grabados en las redes de puntaje nacional, ¿no? Pueden ir, revisarlos, decir, no, pero ¿cómo es esto? Y pueden ahí pausarlo y devolverlo bien. Sigan. en cuanto a pues que se dificulta, nos comunicaban que ciertas personas matemáticas y una persona que decía que se le había dificultado los temas de la clase pasada, entonces aprovechar para reforzar con este, ¿no? También nos dice Ángela que se ve un poco borroso el Uy, ejercicio. soy un poquito borroso, ven, miramos. Sí, borroso. A Dice que ver. no se ve. Bueno, entonces, ¿listo? Ok, perfecto. Aquí nos Aquí Juan nos comunican dice que ya, que todo. ya. Ok. Sí, nos confirman Ay, si gracias. se... Gracias, Listo. Ángela. Y nada, el Bien. ejercicio ahí lo que hay que hacer, lo que he aprendido es que uno trata como de agrupar resistencias que estén en paralelo entre ellas y en serie entre ellas. Y ahí les doy un dato, ¿no? Siempre que uno tenga dos resistencias en paralelo, ¿sí? La equivalente que sale entre esas dos es más pequeña que cada una de las dos por separado. Repito, si ustedes tienen dos en paralelo, la equivalente entre esas dos es más chiquita que cada una de las dos por separado. Entonces, eso es un dato que nos sirve para este ejercicio. Ok, entonces, con eso en mente, la idea sería tomar las dos resistencias más altas y conectarlas en paralelo para que tengamos una menor. Entonces, la pregunta sería, ¿cuáles serían las dos resistencias más altas? Entonces, la pregunta sería, bueno, ¿cómo organizaríamos R1, R2 y R3? Tan, 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 tan. Pues la forma de verlo es la siguiente. Miren que R1 es un tercio de R2, ¿no? Entonces aquí podríamos decir, bueno, R1 va a ser menor que R2, ¿no? Porque pues es como si R2 fuera un todo y a ese todo le cojo un tercio y ese va a ser mi R1, ¿no? Entonces R1 va a ser menor que R2. Y a su vez R2 pues va a ser igual a 1/4 de R3, es decir, lo mismo, R2 va a ser menor que R3, ¿no? Entonces, R3. Entonces, con lo que dijo el profe Daniel sería que
tomar estas dos resistencias, ¿no? Porque son las dos resistencias más altas y conectarlas en paralelo. Y seguida de ellas, conectarlas, la resistencia que queda en serie. ¿Cuál sería la opción que cumple eso? ¿Tú qué dices, Daniel? Yo diría que la D, de D2. La T. Sí, De aquí hecho, está la de hecho, aquí, resistencia. de hecho, aquí Daniel también nos dice que es la D, aunque Catherine nos decía que era la A. La Aquí A. también nos dice que nos perdimos, profe, que qué pasó, que cómo así. ¿Cómo ¿Qué llegamos a eso? pasó? No, ¿cómo así? No, vamos con calma. Entonces, aquí nos decían que la A, pero fíjense que la A son las dos menores, ¿no? O sea, ¿cuál es el secreto de esto, no? Voy a borrar todos estos matachos que hago como, no. Y retomemos. La idea central es tomar las dos resistencias más altas, ¿no? ¿Qué significa eso? Tenemos que ordenar estas, ¿no? Tenemos que ordenar cuál es mayor, cuál es menor y cuál es lo otro. Entonces, como dijimos, R1 es igual a 1/3 de R2. ¿Listo? ¿Qué significa eso? Yo tengo R2, ¿listo? Voy a poner aquí mi estuchecito de las gafas y voy a coger esa distancia y la voy a partir en 3, ¿no? Entonces, ¡pam! La parto en 3. Este pedacito de acá es R1, entonces yo digo R1 va a ser menor que R2, por ejemplo. ¿Listo? La misma lógica la voy a seguir con R2 y R3, porque miren que R2 es un cuarto de R3, o sea, es más pequeño. Y por transitividad, pues puedo plantear esto. ¿Qué es esto? Que R1 es menor que R2 y este a su vez es menor que R3. Eso me deja que, voy a cambiar aquí un color tóxico, que R2 y R3 son las dos más grandes. ¿Listo? Y recuerden lo que dijimos, cuando yo conecto dos resistencias en paralelo, la resistencia equivalente, es decir, la resistencia total, va a ser menor que cada una de sus partes. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, pues ya dijimos que era la D, pero lo que queremos decir es, esta resistencia la vamos a transformar en una resistencia solita. Entonces, básicamente, es como si en este circuito quitáramos esto, ¿listo? Y simplemente conectáramos una resistencia, ¿listo? Que yo voy a llamar resistencia equivalente. Bien, es como la idea central. Esa resistencia equivalente, pues la puedo calcular también si mira valores numéricos con esta ecuación que me están dando acá, ¿no? Y espejo la resistencia equivalente. Pero pues con la parte fenomenológica que hemos dicho, podemos tenerla ahí. Y luego le sumo como R, ya minimicé las dos más grandes, pues le sumo la que me queda, que es la más chiquita. Y así minimizo. ¿Qué pasa si no hiciera eso? Si cogiera, por ejemplo, las dos más pequeñas pues que voy a tener valores más grandes, ¿no? O sea, no va a ser el mínimo valor posible, sino valores más grandes y pues no va a ser la menor resistencia posible que yo tenga. ¿Bien? Entonces, si tienen dudas, no olviden dejarlas en la cajita de comentarios. ¿Listo? Y mientras tanto, mientras se reportan y Daniel también les va ayudando, y ¿cómo, cómo vas, Daniel? ¿Sí? ¿Qué dicen nuestros estudiantes? ¿Ya Sí, mejor? sí, aquí la duda que sale es, uy, bueno, ¿cómo así que R1 es más pequeña que R2? Ah, listo, lo que estábamos diciendo. Mírenlo de otra manera. Miren lo que voy a volver a rayar. Este ejercicio lo pusimos porque este ejercicio es muy frecuente y no solo frecuente, sino que es muy problemático. Entonces, por eso dijimos como, uy, vamos a romper el hielo con esto y vamos a romperla con esto. Entonces, por eso decidimos traer este ejercicio. Entonces, miren esto. Veamos esto de otra manera. Miren, R1 es igual a 1/3 de R2. Entonces, este numerito, voy a escribirlo acá. Bueno, o sea, aquí simplemente voy a escribir el numerito 1/3 de R2. ¿Listo? Y este numerito como está dividiendo lo voy a pasar a multiplicar. Entonces me va a quedar 3 veces R1 igual a R2. Entonces fíjense que para que R1, o sea, fíjense que, bueno, veámoslo así. Fíjense que para que yo tenga R2 necesito 3 veces R1. O sea, pensémoslo en precios. No sé, imagínense que ustedes tienen dinero para comprarse un celular, ¿sí? Y ese celular, no sé, es un iPhone, que es R2. Pero yo me puedo comprar, no sé, por ejemplo, 3 Xiaomi, por ejemplo. Entonces, fíjense que el precio, pues ahí va a ser, el precio de cada Xiaomi va a ser menor. ¿Listo? Entonces, una misma lógica podemos seguir con entre R2 y R3, porque miren que cambia ese 3 por un 4. ¿De acuerdo? Esa es la forma como identificamos que sean mayores o menores. ¿Bien? ¿Listo? Bueno, con eso en mente, esperamos que esto les ayude a clarificar mucho.
tengan muy presente cómo se conectan esas resistencias. Eso ayuda bastante a identificar ejercicios de una manera muy inmediata. A veces no tan fácil, pero sí inmediata. Bueno, con esto en mente, empecemos a mirar algo que llamamos ondas. En muchos textos y en muchos lugares ustedes van a encontrar algo que se llama oscilaciones y ondas. Las oscilaciones y ondas, su formulación matemática es exactamente la misma, básicamente. Tienen pequeñas diferencias, pero se centran las ondas en lo siguiente. Vamos a tener una perturbación que se propaga en el espacio y en el tiempo. Y lo más importante, transporta energía, pero no va a transportar masa. ¿Qué significa eso? Piensen en lo siguiente. Ustedes están en un estanque, bien, un charquito de agua, y ustedes lanzan una piedrita, ustedes meten el dedo, ustedes meten el pie, y se va a formar literal una ondita. Ustedes van a ver como unas protuberancias que se van propagando. Fíjense que el agua como tal sigue estando ahí, ¿no? El agua no se va a mover para arriba o para abajo, no, va a estar ahí y simplemente va a subir y bajar, va a subir y bajar. Es decir, que si nosotros hiciéramos como un corte transversal, pudiéramos ver de lado, lo que vamos a ver es esto. Aquí lo pinté de rojo, pero pues cualquier color es válido. Y vamos a ver que el agua va a subir en ciertas partes, listo, miren, acá por ejemplo, y va a bajar en otras. ¿Listo? Entonces, una onda se puede ver como una función, lo que llamamos en matemáticas función sinusoidal, ¿no? Recuerden, por ejemplo, sus cosas de funciones trigonométricas, seno, coseno, tangente, no sé qué. Cuando dibujamos una función seno, pues es la que estamos viendo aquí en rojito, ¿no? Tiene un pico, un valle, un pico, un valle. ¿Bien? Eso es lo que llamamos una perturbación que se está propagando. Bueno, y esta perturbación va a tener características muy particulares que nos va a ayudar a entender varios fenómenos físicos. Bueno, entonces, la primera es que estas cositas que suben y bajan van a recibir un nombre y se van a llamar amplitud. ¿Listo? La amplitud es cuánto se eleva la onda. ¿Listo? Por ejemplo, aquí el agua puede ser cualquier fluido, lo que quieran. Pueden tener incluso una cuerda, ustedes hacerle así, entonces van a ver qué tanto se eleva a un punto de referencia. Esa amplitud pues es la misma bajando, ¿no? Entonces, para tener en cuenta. Otra cosa va a ser lo que llamamos longitud de onda. La longitud de onda es esto que aparece aquí señalado, que es la distancia entre pico y pico, entonces es decir, la distancia que hay entre el punto más alto y el siguiente punto más alto, ¿listo? Que incluye un valle, está toda esta, o sea, la onda baja, alcanza su mínimo y luego sube y luego alcanza otra vez su máximo. Esa distancia, esta distancia que está acá arribita, señalada, es lo que llamamos longitud de onda. Generalmente se simboliza con esta letra griega que se llama lambda. ¿Listo? Esta letra, que aquí pues está, es lo que a veces se escribe como lambda. Así. Entonces en muchos lados ustedes van a encontrar literalmente que la llaman, no con ese simbolito, sino la escriben así. ¿Listo? Cuando la encuentren así, significa que es longitud de onda. Bueno. Adicionalmente tenemos otras características de esa perturbación y es dos cosas que llamamos periodo y frecuencia que están íntimamente relacionadas. El periodo lo solemos simbolizar con la letra T, ¿listo? Una T grande, y significa el tiempo de una oscilación, es decir, qué tanto tarda en ir y volver. Entonces el agua en subir, bajar y volver a subir. Bueno, ese es el tiempo de oscilación que llamamos. Pero también tenemos algo que llamamos frecuencia, que es la oscilación que da por segundo. Es decir, en un segundo, ¿cuánta oscilación da? Es decir, da la oscilación completa, da la mitad, da un tercio, da un cuarto, da lo que sea. Y esa la simbolizamos generalmente con la letra F o también con una letra que se llama nu, que parece mucho como una B. ¿Listo? Como una nu. Generalmente vamos a trabajar con esta que es la F. La relación matemática entre el periodo y la frecuencia es la inversa, es decir, si ustedes conocen, por ejemplo, la frecuencia y no el periodo, ustedes pueden calcular el periodo de esta manera. ¿Listo? Es decir, el periodo es igual a 1 dividido entre la frecuencia. Y ya está. Bueno, unidades, el periodo se mide en segundos y la frecuencia se mide en 1 sobre segundo o en hertz. ¿Listo? En hertz. Hertz se simboliza con la letra HZ. Bien, entonces, con este tipo de cosas uno se podría preguntar, bueno, hay ondas y uno se podría decir, ¿todas las ondas son iguales o no? ¿Tú qué dirías, Daniel? ¿Crees que
existen tipos de ondas o cosas Claro, así. si esos son como familias, yo creo que eso están por castas y todo. Pero aquí hay una pregunta muy buena de Diana que dice, lo voy a leer porque está muy buena. Ya me pregunté aquí qué pasa cuando uno le cambia, por ejemplo, la frecuencia, el periodo, la amplitud de una onda, ¿no? Yo le decía, pues que cambie la forma de la onda. Pero entonces ella me dice, bueno, ¿qué pasa, por ejemplo, en las ondas de luz? Si yo cambio la frecuencia, que ya leía que eso hacía que el calor, el color cambiara, ¿no? El color de esa onda de luz. Entonces, que no entendía muy bien ese fenómeno. ¿Por qué? ¿A qué se debía ese cambio de color? Tan, 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 tan. Es una pregunta muy, muy buena y fue una pregunta que costó mucho tiempo en física, la verdad. Y eso ustedes pueden ver los debates científicos que se dan y eso casi que se dan a los golpes intentando entender esa pregunta. Y la respuesta es muy bonita. La luz, como pues implícitamente lo están diciendo, nos hicieron spoiler, no, muchas gracias. La luz es una onda, ¿de acuerdo? Es una onda que se propaga incluso en el vacío, y esa es una de las características. Pero adicionalmente, en el vacío, la luz tiene una velocidad muy particular y ningún objeto en el vacío puede superar esa velocidad. ¿Listo? El hecho de que la luz tenga esa velocidad constante hace que vaya a existir una relación entre lo que dijimos como longitud de onda, velocidad y frecuencia. ¿Listo? Eso hace que como la velocidad de la luz sea constante, cuando yo cambie la frecuencia, va a cambiar la longitud de onda. Bueno, es como la idea. Y cuando cambia la longitud de onda, cambia el color. Bien, entonces vamos a tener una cosa que llamamos el espectro electromagnético. Bien, entonces, por ejemplo, las ondas microondas, o sea, cuando uno prende un horno a microondas y calienta algo, las ondas de radio que uno sintoniza, por ejemplo, principalmente lo que es el AM y el FM, el color que uno observa, el ultravioleta y todo ello, todo eso es luz. O sea, técnicamente todo eso es radiación electromagnética, son ondas electromagnéticas, pero va a variar esa, esa longitud de onda y varía precisamente porque la velocidad de la luz es constante. Entonces hay que mantener el equilibrio, veanlo como todo perfectamente equilibrado. Esa es la idea central. Y así a grosso modo, porque esto llega a un montón de física y esa pregunta que parece un poco inocente lleva a cosas muy, muy fuertes en mecánica cuántica. Tan, 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 tan. No lo dejo ahí porque duraría como más de media hora hablando de y se nos va. No sé si respondí la pregunta, me avisan, una muy buena pregunta. Bien, y linda, linda. ¿Listo? ¿Qué más dicen nuestros espectadores, Daniel? Nada, aquí se abren muchos tópicos, en especial sobre pues, lo que es las características de las ondas y el calor, ¿no? Ya están hablando de algo que vamos a ver más adelantico. Ajá. Entonces, nada, aquí me preguntan, por ejemplo, que si longitud de onda es lo mismo que periodo. Entonces está como tratando de escribir que no, pero no sé, profe, si nos ayuda a complementar por qué no son lo mismo. ¿Listo? Entonces, esto me como que lo voy a, a engarzar, digámoslo así, enganchar con lo que estaba diciendo ahorita. Y es lo siguiente, fíjese que la longitud de onda es la distancia que hay. Voy a borrar un poquito para que los nuevos rayones tengan sentido. ¿Listo? Fíjese en lo siguiente. Ton, 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 ton. Sí, voy a seguir con el azul tóxico. Aquí puedo yo tener, por ejemplo, mi cosita de agua y la esta va a bajar. ¿Listo? Va a bajar. Tum, 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 va a recorrer esta línea rojita y va a subir. ¿Listo? El tiempo en que haga eso, ¿listo? En que baja y sube, es lo que vamos a llamar periodo, ¿no? ¿Cómo lo mido? Literalmente yo miro ahí, eso se va a estar moviendo. Entonces yo cojo y digo 1, 2, 3, 4, ¡tum! 10 segundos, por ejemplo. Ese es el periodo. Y la longitud de onda es diferente porque es la distancia que alcanza. Es lo que alcanza a desplazarse todo esto, ¿listo? Entonces podría ser más corto, podría ser más largo, podría ser 1 metro, 2 metros, 3 metros, ¿listo? Entonces yo podría tener, por ejemplo, ondas que tienen el mismo periodo, digamos 10 segundos, pero su longitud de onda es diferente. Una podría tener 1 metro y la otra podría tener 15 metros, por ejemplo, ¿listo? Es como
como la idea central. Bien. Y adicionalmente, pues, por ejemplo, yo puedo relacionar, aquí voy a llamar una relación que es muy común, que es c, la velocidad de la onda, la puedo escribir como la longitud de onda, ¿listo? Sobre el periodo. O usando esta relación que tenemos acá, ¿cuál relación? Esto que tenemos acá, la reemplazo acá. Yo podría escribir que la velocidad de la luz, no, la velocidad de la onda, perdón, la velocidad de la onda es igual a lambda, que es la longitud de la onda, por la frecuencia de la onda. Entonces aquí lo que les estaba diciendo ahorita, para mantener esa cantidad constante, pues en el caso de la luz hay que variar una y la otra, y eso es lo que caracteriza, por ejemplo, el color y otras cosas. Bien, y también nos ayuda a entender que longitud de onda y periodo son dos cosas completamente distintas. Bien, periodo y frecuencia también, lo que pasa es que están relacionadas, ¿no? Entonces, esta ecuación es una cosa muy bonita en física, ¿listo? Después la cosa empieza a complicarse cuando entramos a medios materiales y eso hay carreras enteras y cursos enteros que estudian este tipo de relaciones. Uno puede durar todo un año estudiando solo ondas y son muy bonitas y muy útiles. Bien, entonces, para seguir en esto vamos a mirar, pues, qué tipos de ondas hay. Daniel Profe, un hablaba favor, como de castas. Sí, eh, si podríamos como hacer un esbozo de dibujar cuál sería el periodo de esa onda. No sé, por lo general a nosotros nos dan la gráfica de la onda en el eje X como el eje del tiempo, ¿no? Entonces, como en ese tipo de ejercicios, ¿cómo podríamos ver el periodo? entonces hay varias formas. Depende de la gráfica que les den, ¿no? Esta gráfica que les estoy pintando acá es una gráfica temporal, espacial, diré. ¿Qué significa eso? Entonces, voy a volver a borrar. Y es lo siguiente. Y es una muy buena observación. Y es lo siguiente. Esta gráfica es una gráfica espacial. ¿Qué significa eso? Significa que los dos ejes, tanto el horizontal como el vertical, son del espacio. Es decir, aquí yo estoy midiendo esto en metros. ¿Listo? Este es el eje Y, por ejemplo, y está medido en metros. Y este es el eje X, y también está medido en metros, ¿no? Entonces, lo que yo estoy dibujando es como lo que yo les decía eh, el- cuando uno tira el cosito con agua, la piedrita al agua, y ustedes ven. Eso es lo que yo estoy viendo la foto ahí. Otra gráfica que les pueden dar, muy bien, es el tiempo. Y cuando hablamos de tiempo, aquí lo que les decía que oscilaciones y ondas se parecen mucho en su forma matemática, ya estamos hablando del tiempo acá. Y en ese caso vamos a estar hablando de una oscilación porque va a ser un mismo cuerpo el que se va a estar moviendo, ¿listo? Simplemente vamos a mirar cómo se está moviendo en el tiempo. Y en ese caso, la longitud de onda pasa a ser el periodo, ¿listo? Es decir, en este caso, cuando este eje horizontal es el tiempo, esta longitud de onda ya no es longitud de onda, sino que es el periodo, ¿no? Porque ahí ya estamos viendo y contando las unidades temporales, ¿listo? Entonces tienen que tener mucho cuidado en ese tipo de gráficas, ¿listo? Cuando aquí aparezca el tiempo y en otra, pues cuando aparece la componente espacial, que está medida en metros, ¿no? Pues esta generalmente se las dan en segundos, ¿no? Pero recuerden, no falta el maldadoso que se les pueden dar en minutos o cosas así, y tienen que hacer conversión de unidades, ¿de acuerdo? Entonces, con eso en mente, miremos qué tipos de ondas hay. Daniel hablaba como de castas, una cosa así, de ondas buenas y ondas malas. Entonces, existen diferentes tipos de ondas y dependen de cómo las podamos clasificar. Básicamente las vamos a clasificar de dos maneras. Según el medio que se propagan y según la dirección en la que se propagan. Bien, pero miremoslas en detalle. Según el medio en el que se propagan, las ondas pueden ser mecánicas. Entonces, miren, por ejemplo, que lo que les decía, ustedes tiran algo, tienen la agüita ahí moviéndose, ustedes aquí miren la onda, cómo se va. Bueno, eso está como en azul y el fondo en azul no se va a ver, como es un color tóxico aquí. Entonces, miren que la onda baja, sube, baja, sube, y así. ¿Listo? Y se va propagando. Entonces, las ondas que necesitan un medio, ¿listo? Las vamos a llamar mecánicas. ¿Qué significa un medio? Necesitan agua, aire, un sólido, cualquier cosa, cualquier estado de la materia como tal, ¿listo? Y por otro lado, yo puedo tener ondas electromagnéticas que no necesitan un medio. Eso no implica que no se puedan propagar en un medio.
Es decir, se pueden propagar, la luz, por ejemplo, se propaga en el agua, se propaga en el aire, se propaga a través de los sólidos, aunque a veces no los logre eh, atravesar, eso es toda una cosa que se llama óptica, pero también se pueden propagar en el vacío, ¿listo? Eso es como la idea. El ejemplo más claro, la luz, ¿listo? Por ejemplo, aquí tenemos un pequeño e inofensivo bombillito. Pero también podemos tener ondas que se propagan o las podemos clasificar de la dirección de propagación. Las que hemos estado mirando son transversales y son las espaciales que yo dibujé en un principio, ¿listo? Entonces miren que aquí está una cuerdita, yo la subo y miren cómo van a comenzar a moverse. Entonces miren que comienza a moverse ya hacia arriba y hacia abajo, ¿listo? Pero yo también puedo tener longitudinales. ¿Qué significa eso? Que se van a mover a través de su propio eje. ¿Listo? Por ejemplo, un resorte. Piensen como un resorte que ustedes lo empujan, lo jalan y se va a mover solo en la misma dirección. Pues si ustedes lo tienen vertical, solo va a subir hacia arriba y hacia abajo. Ustedes no esperan que el resorte haga una cosa así. ¿Listo? Esa es la idea central. Bien, para aterrizar todo esto, vamos a mirar un par de preguntas. Pero no sé qué tienes para agregar, Daniel. ¿Qué opinas de todo esto? ¿Cómo lo ves? Lo veo excelente. De hecho, aquí hay una pregunta muy buena que hace Diana, que dice, ¿qué características de la onda cambian cuando yo cambio la densidad del medio? Tun, 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 tun. Principalmente va a cambiar lo que es la longitud de onda y la velocidad de la onda, ¿listo? Cuando uno cambia de medio. Cuando uno, sí, cuando uno cambia de medio, lo que se va a mantener igual es la frecuencia. Entonces, voy a aprovechar aquí para no devolverme porque creo que borré la relación que tenía. La velocidad, recuerden, de la onda es igual a la longitud de la onda por la frecuencia de la onda. Cuando yo cambio de medio, lo que se va a mantener constante es la frecuencia, ¿listo? Entonces, por ejemplo, y aquí va a haber una cosa muy, muy fuerte, y es, como la frecuencia se va a mantener igual, yo puedo cambiar la velocidad o la longitud de onda, ¿bien? En el caso de la luz, que es como lo más wow, por los resultados que vamos a obtener, no significa que los demás no sean cosas wow, significa que la luz, la luz como tal, va a cambiar su velocidad, ¿sí? Es decir, la luz no siempre se mueve a 300.000 kilómetros por segundo, a veces se puede mover más lento o a veces más rápido, ¿listo? Entonces, hay cosas que pueden viajar más rápido que la velocidad de la luz cuando estamos en medios materiales, y es debido a eso, a ese cambio de medio. ¿Listo? Eso no va en contra de los principios de la relatividad ni nada de esas cosas, porque la relatividad plantea de que es en el vacío donde se debe dar eso, visto que la velocidad de la luz es lo mayor que tenemos, solo en el vacío. En medios materiales no se cumple tanto eso. Y a veces tenemos efectos todos raros, ¿no? Por ejemplo, hay un efecto, se me va el nombre, el efecto, bueno, en donde el gas se ioniza tanto, es decir, un gas puede tener tantas cargas eléctricas que comienzan a verse chispas, ¿listo? Y eso es debido a esos cambios en las propiedades de los medios. Bien, espero haber respondido la pregunta, si no, sigan preguntando, diciendo, ¿cómo así? Y mientras tanto, pues vamos a mirar la siguiente pregunta, como para aterrizar un poquito esto. Eso dice, María reconoce que cuando se sumerge en una piscina y escucha un sonido, no puede identificar de dónde viene dicho sonido, pero cuando está en el jardín sí puede indicar de dónde proviene el sonido. La pregunta es, ¿qué tipo de onda explica este fenómeno? Entonces, A, una onda transversal que viaja más rápido en el agua, B, transversal que viaja más rápido en el aire, C, longitudinal que viaja más rápido en el agua, o D, longitudinal que viaja más rápido en el aire. Tun, 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 tun. Entonces, ¿ustedes qué dirían? Tan, 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 tan. ¿Tú qué dirías, Profe, Daniel? mientras aquí van cargando sus respuestas, hay una pregunta por acá que nos dicen, ¿cuál es la diferencia de las ondas según el medio a las longitudinales? Creo que aquí están como confundiendo las dos clasificaciones, ¿no? Claro, entonces va a devolverme unos segundos. Y es, las ondas las podemos clasificar de esas dos maneras, ¿listo? De acuerdo al medio que se propagan y de acuerdo a la dirección en la que se propagan, ¿listo? Es como si ustedes tuvieran, no sé, sus zapatos, ¿listo? Sus zapatos, tacones, lo que usen, y ustedes quisieran clasificarlos por color, por ejemplo. Hoy los voy a clasificar por color, allá todos los oscuros, allá todos los claritos, pero después los voy a clasificar
por los que más me gustan o por los que más uso, digámoslo así. Entonces, ¿cuáles uso más? Uso más este, uso más este, uso más este, y estos no los uso tanto, ¿listo? Entonces, fíjense que son dos clasificaciones distintas, pero siguen siendo los zapatos. Aquí es exactamente lo mismo. Siguen siendo ondas, pero los estamos clasificando de dos maneras. De acuerdo al medio, mecánicas y electromagnéticas, y de acuerdo a la dirección, longitudinales o transversales. ¿Listo? Con eso en mente, esta es la pregunta. A ver, ¿qué tipo de onda creen que puede ser el sonido? Tun, 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 tun. En cuanto a estas, las más votadas son la C y la D. Entonces, la gente está segura, primero, que es longitudinal, ¿no? Tun, tun, tun. O sea, transversal, eso no es. Y sí, el sonido es un tipo de onda longitudinal. Lo que el sonido se propaga es por las vibraciones de las moléculas del aire, principalmente de los átomos, de los núcleos de los átomos que componen el aire, principalmente oxígeno y nitrógeno, ¿listo? Y va a hacer vibrarlos en una secuencia, eso es lo que se propaga. Entonces va a ser longitudinal. Entonces la pregunta es, bueno, ¿viaja más rápido en el agua o en el aire? Entonces miremos la pregunta con detenimiento. Dice, María reconoce que cuando se sumerge en una piscina escucha un sonido y escucha un sonido, no puede identificar de dónde viene el sonido. ¿Listo? Entonces lo logra escuchar, pero no identificar de dónde. Y luego dice, pero cuando está en el jardín sí puede indicar de dónde proviene el sonido. Es decir, que tiene tiempo para reaccionar, ¿no? Es decir, lo escucha y tiene tiempo para buscar la fuente, ¿no? En cambio, en el otro lo escucha y es como nada que hacer. Entonces, ¿eso qué nos dice? Si nos da tiempo en el aire para identificar la fuente, pero no en el agua, ¿cuál sería la mejor opción? ¿La C o la D? ¿Qué dicen nuestros espectadores, estudiantes? Siguen casados con la D, pero Sí, no. pero no. No, al contrario, como nos da tiempo en el aire de identificar la fuente, eh, voy a poner un ejemplo, pero no estoy haciendo una alusión a la violencia. Imagínense que ustedes están ahí en el aire y ustedes le van a alguien le va a pegar a ustedes, pero si ustedes lo pegan, ustedes logran voltear, ustedes ven, por ejemplo, una persona que esté más inclinada hacia ustedes logran identificar esa persona, ¿no? Lo logran ver y dicen, ah, listo. Pero si ustedes están en el agua y alguien les pega y ustedes voltean a mirar y no ven a nadie, ustedes dicen, ve, esa persona como que pega más rápido, ¿no? Como que es muy ágil, ¿listo? Pero en el aire no. Entonces, si hacemos esa analogía, vamos a encontrar lo mismo, de que el sonido en el agua es más rápido y por eso no podemos identificar de dónde viene, pero en el aire sí, ¿listo? Entonces, así como dato curioso, el sonido creo que alcanza más o menos unos 1000 metros, 1200 metros en el agua, bueno, y en el aire alcanza unos 340, más o menos. Eso es casi como 3 o 4 veces lo que alcanza en el agua. Entonces la respuesta es la C. ¿Listo? Pam, pam. ¿Listo? Fíjense en esos detallitos sutiles. ¿Listo? Una forma de responder las preguntas también es hacer como tipos de analogías. ¿Listo? Entonces, con eso en mente, vamos ahora a mirar algo que llamamos fenómenos ondulatorios. Bien, los fenómenos ondulatorios van a ser básicamente tres. Bueno, podemos tener un cuarto fenómeno, pero ya lo vamos a hablar más en detenimiento. Cuando una onda, esta flechita que está aquí, ahora va a significar la dirección de propagación de la onda. ¿Listo? Profe, antes de irnos con los fenómenos, queda un poco de confusión sobre, bueno, y por qué, cómo así que las ondas son más rápidas en un fluido, en el agua. Pero pues hay que Sí, plantear que esta situación es práctica de este ejercicio, ¿no? sí. Piénsenlo en lo siguiente. Como les dije ahorita, el sonido se propaga cuando tenemos, o sea, una cosa muy útil, paréntesis. Cuando ustedes piensen en fluidos y en materia, piensen en piscinas de pelotas. Eso salva la vida. Entonces, el sonido, para plantearlo en términos de piscinas de pelotas, el aire está lleno de peloticas, ¿no? Y en general la materia está llena de peloticas. Pero ¿qué las diferencia? Por ejemplo, en el aire las peloticas van a estar más sueltas, más separadas, y en los fluidos van a estar mucho más cerca, ¿no? Van a estar más pegaditas. Cuando yo mando una onda, una oscilación,
Entonces, en el aire va a tardar en transmitirse debido a que van a tener que moverse más distancia, ¿no? Entonces, eso va a hacer que la onda sea más lenta. En cambio, cuando yo tengo un sólido o un fluido, mirando ahorita, creo que se fue Daniel. Un segundo. Bueno, esperemos que vuelva pronto. Igual vamos a estar pendientes de sus comentarios. ¿Bien? Ah, ya volviste, Daniel. ¿Listo? Genial. Bien, entonces, con esto en mente, vamos a mirar lo que es reflexión, refracción y difracción. Entonces, en la reflexión vamos a tener que Profe, la onda... porfa, es que se Sí, cayó cuando estábamos hablando de la ah, comparación cuando eran piscinas de pelotas, ¿no? Que se porque en cayó. un Me fui medio... yo pensé que este había Ujú. sido tú. Qué pena. Listo. Entonces, tenemos lo siguiente. Bien, tenemos la comparación de los tipos de pelotas. Aquí estamos. Entonces, imagínense que tenemos las pelotas, ¿no? Entonces, el aire son pelotitas que están más separadas, ¿no? Tun, 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 tun. Bien. Los sólidos son y los fluidos son pelotitas que van a estar más cerca. Entonces, eh, aire, por ejemplo, y gases en general separadas, fluidos un poquito más cerca, sólidos más pegados. Entonces, cuando yo hago vibrar las pelotitas, ¿listo? Los gases van a tomar más tiempo en transmitir la onda porque tienen que recorrer la distancia que hay entre ellos, ¿no? Entonces les va a tomar más tiempo. Los fluidos les va a tomar menos tiempo porque hay menos distancia. Y los sólidos, es el menor de los tiempos, porque van a estar más pegadas. ¿Listo? Entonces va a viajar mucho más rápido. Entonces, esa es la idea de que en fluidos y en sólidos la velocidad de las ondas va a ser mayor que en el aire y en gases en general. ¿De acuerdo? Entonces es tun, 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 tun. Uno puede hacer un experimento y escoger una cámara y emitir sonido, ¿listo? Y comenzar a sacarle aire. Y ustedes van a darse cuenta que el aire va a cambiar la frecuencia porque va a cambiar los periodos y el tiempo que tiene que viajar. ¿De acuerdo? Listo. Con eso en mente, vamos a mirar ahora sí los fenómenos para poder ir a nuestra última parte que es termodinámica, ¿de acuerdo? Que es lo que también debemos abordar en nuestra última sesión de hoy. O sea, en nuestros fenómenos ondulatorios tenemos tres tipos. Uno que es la reflexión, en donde la onda llega, listo, a una superficie y rebota. Por ejemplo, un espejo. Una cosa crucial e importante es que el ángulo con el que llega es igual al ángulo que se refleja. Es decir, este ángulo es igual a este ángulo que voy a llamar para efectos prácticos θ. ¿Listo? Otra es la refracción. En la refracción es lo que nos estaban preguntando aquí. Por ejemplo, aquí yo tengo el medio 1, ¿listo? Aquí tengo un medio y aquí tengo otro medio. ¿Listo? Aquí en esta también tengo un medio y otro medio. ¿Bien? O puede simplemente ser una plaquita también. Entonces, en la refracción llega y la luz logra atravesar al otro medio, pero cambia su dirección, ¿listo? Aquí cambia su dirección. Miren que hubiera podido seguir sobre esta misma trayectoria, pero va a cambiar. Bueno, eso es lo que conocemos como refracción. Y por otro lado tenemos difracción. En la difracción sí tenemos el mismo medio, es decir, aquí no tenemos medio 1 y medio 2, sino que tenemos, fíjense en lo siguiente, una onda que llega y va a pasar, va por un puntito, ¿listo? Por un obstáculo, digamos así. Y eso va a generar de que la onda que llegue va a generar todo un nuevo frente de ondas. Es decir, aquí va a generarse una onda para allá, otra para allá, otra para allá, otra para allá, otra para allá, y así generalmente. Otro fenómeno que podemos tener presente tiene que ver con la polarización y está muy ligado a la difracción y a la refracción,
que es donde cambian las formas como oscilan campos eléctricos y magnéticos. Eso es todo un campo y es muy abordado en óptica. De aquí se desprenden muchas cosas de óptica. Entonces, con esto en mente, vamos a abordar una serie de preguntas para identificar estos tipos de fenómenos. La primera pregunta es, en la siguiente imagen observamos que la cuchara parece dividirse al salir del agua. Entonces, miren que tenemos un vasito, listo, en donde tenemos una cuchara y justo en la división se ve algo raro en la cuchara, ¿no? Entonces, lo que nos dicen es, bueno, eso se explica porque estamos evidenciando un fenómeno de A, reflexión de la luz, B, refracción de la luz, C, difracción de la luz, D, polarización de la luz. Tun, 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 tun. ¿Tú qué dirías, Daniel, lo que dicen nuestros estudiantes, nuestros espectadores, acompañantes? Aquí nos comentan que eso es la B, pero también nos preguntan, un momento, ¿habrá alguna característica que tengan en común los tres fenómenos? Reflexión, refracción y difracción. Sí, eh, generalmente todo sucede al mismo tiempo, entonces es como, o sea, hay fenómenos en donde podemos encontrar, por ejemplo, solo reflexión, por ejemplo, en un espejo, uno pone un espejo y ve la imagen y esto. Otros en refracción, a veces es lo que uno quiere hacer, eso es cuando aplica fotografías, entonces por eso son los filtros, para evitar los demás fenómenos, ¿listo? Y la difracción siempre aparece en todo lado, la difracción siempre aparece en todo lado, porque por ejemplo en las lentes son circulares, ¿no? Entonces, fíjense que los bordes van a ocasionar que la luz vuelva a otros frentes de onda y ocasione, por ejemplo, distorsiones y cosas así. Entonces, por lo general siempre aparecen los 3 o 4 fenómenos, incluyendo la polarización, presentes, ¿no? Es como lo que tiene más en común. ¿Bien? Entonces, con la respuesta sí, es refracción. Fíjese que tenemos que la luz llega y cambia de medio, ¿no? Entonces, y eso va a hacer que cambie de dirección. Entonces, como cambia de dirección, vamos a ver esta discontinuidad, ¿listo? Es como si la cuchara estuviera cortada o rota o lo que sea, ¿listo? Bien. Seguido a esto también tenemos otra pregunta. Y es la siguiente, esta es un poquito más numérica. Dice, dos espejos planos se colocan sobre una mesa formando un ángulo de 90 como se ilustra en la figura. Bien, entonces tenemos aquí un espejito, otro espejito. Aquí llega la luz, fíjense que llega con un ángulo de 30, ¿listo? Aquí rebota, llega al otro espejo y rebota y se va. La pregunta que nos hacen es, bueno, ¿cuánto vale este ángulo? Entonces las opciones son A, 30 grados, B, 60 grados, C, 90 grados, D, 45 grados. Tun, 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 tun. ¿Tú cómo la ves, Daniel? ¿Es hora de entrar en pánico? No, yo confío que aquí me van a ayudar. Aquí, por ejemplo, me dicen que es la A, pero otros me dicen que es la B y otros me dicen que es Ah, la D. o sea, estamos entre A, B y D. O sea, nadie dice la C. Es como la C. Eso no es. La más votada es la A. La más botada es la A. Ah, profe, para ahorita, después de responder este ejercicio matemático, nos preguntan sobre resonancia y polarización, esos otros dos fenómenos. Ush, fuerte. Entonces, explico este y tomamos eso para irnos a termodinámica, para que nos alcance el tiempo, porque ya que nos quedan como unos 15 o 20 minutos. Bueno, entonces, ¿cómo resolvemos esto? Bien, como les dije en un principio, en el principio del tiempo mismo, cuando tenemos efectos de reflexión, la luz llega y golpea una superficie y se refleja con el mismo ángulo. Entonces, miren, mismo ángulo, mismo ángulo. Entonces, si aplicamos eso aquí, miren que aquí es 30, esto también sería 30 grados. ¿Listo? Hasta ahí no debería haber ningún problema. Entonces, fíjese que lo que tenemos aquí es un triángulo rectángulo. ¿Listo? Voy a hacer un zoom de este triángulo y me lo va a llevar por acá. ¿Y por qué voy a hacer un zoom de ese triángulo? Entonces, esto no son líneas perfectas, disculpen mi pulso. Esto es 90 grados, ¿no? Este que está aquí, por eso lo dejamos así. Este mide 30. ¿Listo? ¿Y cuánto debe medir los ángulos internos de un triángulo rectángulo? En general, en geometría plana. ¿Cuánto debe medir? Tun, 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 tun. Estos ángulos, Daniel, ¿cuánto debería haber?
¿Cuánto crees que deberían medir los tres ángulos? Pues a mí me dijeron que era 180, entonces el que buscamos debe medir 60, el de la derecha. Este debe medir 60. ¿Por qué debe medir 60? Porque, bueno, si este mide 90, listo, este mide 30, y este mide, pues, los 60 que dice Daniel, pues tengo 90 más 30, 120 más 60, los 180 que quiero. Entonces aquí 180. Listo. Tan, tan. O sea que este ángulo que está aquí mide 60. Y como se va a reflejar otra vez, volvemos y aplicamos el mismo criterio, pues el ángulo debe ser igual. Entonces, este debe ser 60. O sea, que la respuesta correcta en este caso es esta. B igual a 60. Listo. Esta es la respuesta que estamos buscando. ¡Tun, tun! Este ejercicio es un ejercicio muy recurrente y muchos caen en el error del 30. No, tengan cuidado, ¿listo? Bien. Con eso en mente, ahora vamos a mirar lo que nos estaban diciendo de resonancia y polarización. Entonces, la polarización tiene que ver cuando la luz oscila en unos sentidos y en otros. ¿Qué quiere decir eso? En general, la luz va a oscilar en dos sentidos. ¿Listo? Va a oscilar en un sentido horizontal, un sentido vertical. La polarización consiste en que yo solo quiero, por ejemplo, la, la vertical. ¿Listo? O, por ejemplo, yo solo quiero la horizontal. Eso es muy importante cuando yo, por ejemplo, hago vidrios polarizados, ¿listo? Porque me va a permitir ver solo uno de los dos tipos. Bien. O también en fotografías. Por ejemplo, cuando yo quiero ver el fondo de un lago, uso uno de los filtros y me permite ver el fondo. O puedo usar el otro, ponerlo en otra posición y me va a permitir ver el reflejo como tal. Bien. Eso en cuanto a polarización. Resonancia es un fenómeno un poco más suculento y complicado y tiene que ver con oscilaciones, porque es cuando un cuerpo oscila, imagínense en un péndulo, ¿listo? Un péndulo que sube, baja, y ustedes comienzan a golpearlo, a golpearlo, a golpearlo, a golpearlo constantemente. Y la idea de la resonancia es que va a maximizar la amplitud, ¿listo? Manteniendo la misma frecuencia, ¿listo? Con la que ustedes les están pegando. Entonces, eso sigue ciertos detalles. Bueno, entonces, con esto en mente, ya para seguir, pues tenía preparado unas dos preguntitas, pero creo que por tiempo no va a alcanzar, pues para abordar un poco lo que quería contarles de termodinámica. Entonces, me quedan como unas dos o tres preguntitas. Sí, dos preguntitas. Bueno, entonces voy a hablarles de termodinámica, ¿de acuerdo? Entonces, para que logremos visualizar un poco más esto. Eso que tiene que ver con ondas eh, es una forma de transferir energía, ¿no? Vamos a transferir energía de una manera eh, ordenada, digámoslo así. Algo como hablábamos con el trabajo, ¿no? Que podíamos transferir energía, movíamos cosas. Aquí va a ser lo mismo. Vamos a transferir energía y vamos a mover cosas. Pero yo puedo hacer unas transferencias de forma desorganizada. ¿Qué significa eso? De que, imagínense, volvemos a mi piscina de pelotas. Yo veo a una pelota, le doy un poquito de energía acá, la empujo a esta con más fuerza, a esta con menos fuerza, a esta para arriba, a esta para abajo. Eso me va a provocar que todas mis pelotitas vayan para un lado o para el otro. ¿Listo? Esas transferencias, ¿listo? Y es una forma de transferencia de energía desordenada. La forma más fácil de calor, cojan sus manos y frótenlas. ¿Listo? Ustedes ven cómo va a aumentar la temperatura. Entonces, el calor y la temperatura van a estar muy ligados porque las transferencias de energía desordenadas, es decir, calor, van a implicar cambios en la temperatura. ¿Listo? ¿Y la temperatura qué es? La temperatura es una noción como muy intuitiva en la cual vamos a tener que es la cantidad asociada con la energía interna de un sistema físico. ¿Bien? Por ejemplo, cuando yo froto mis manos, estoy dándole más energía interna a mis manos. Entonces, eso va a aumentar la temperatura. Bueno, generalmente cuando hablamos muy coloquialmente, es como muy indistinto los términos, ¿no? Entonces, es como hay que tener un poco de cuidado con ese manejo de cosas. Bueno, adicionalmente, esos dos conceptos se van a desprender una serie de leyes
La termodinámica, esto es un montón, los ingenieros la estudian, por ejemplo, en 4 o 3 cursos, eso es casi 2 años, 1 año y medio, pero hay unas leyes que nos van a resumir y nos van a ayudar mucho en este trabajo. Una es la que enunciamos acá, que es la ley del equilibrio térmico, o como se conoce, la ley cero de la termodinámica. Y básicamente es una idea súper intuitiva, que dice que los sistemas físicos donde los cuerpos tienen la misma temperatura, es decir, cuando yo tengo un cuerpo caliente y un cuerpo frío, pues lo que yo espero es que el caliente le dé eh, energía en forma de calor, voy a decirlo así, al frío para que alcancen la misma temperatura. ¿Listo? Por ejemplo, cuando yo tengo agua y le pongo un hielo. Entonces, el hielo va a subir su temperatura y se va a volver agua, y el vasito con agua o gaseosa o jugo o lo que sea va a disminuir su temperatura. ¿Listo? Entonces, fíjense que es una idea completamente intuitiva esto que tenemos acá. Bien, entonces, con eso en mente, miremos una de estas preguntas a ver cómo nos va con esta interpretación, digamos así, intuitiva, pero vamos a formalizarla un poco. Entonces nos dice que cuando un termómetro de alcohol está en contacto con un refrigerador, la columna de alcohol asciende 3 centímetros respecto a la altura inicial. ¿Listo? Y cuando el termómetro está en contacto con un helado, la columna de alcohol asciende 5 centímetros respecto a la altura inicial. Es decir, la columna de alcohol, ¿listo? Va a subir más cuando entra en contacto con el helado que con el refrigerador. ¿Listo? Entonces, la pregunta es, o la cuestión es, dice, acerca del proceso energético iniciado cuando el helado se introduce dentro del refrigerador, se puede afirmar que A, fluye energía del refrigerador al helado, B, fluye energía del helado al refrigerador, C, no se modifica la temperatura del helado, D, no hay intercambio de energía entre el helado y el refrigerador. ¿Ustedes qué dirían? ¿Tú qué dirías, Daniel? ¿Cómo ves la cosa? No, pues yo sigo la lógica de que esa transferencia va del bueno, el de mayor temperatura al de menor, ¿no? Y pues como el termómetro midió mayor temperatura en el helado, pues yo digo va del helado al refri, ¿no? La transferencia. Ok, del helado al refrigerador. ¿Qué dicen nuestros espectadores? ¿Será que están de acuerdo? ¿No están de acuerdo? ¿Entran en pánico? No sé. Estas No, preguntas a veces son como un ellos poco... antes de que habláramos decían que era la A, que era la A, pero ahora dicen que es la B. A ver, ¿listo? Fíjese en ese detalle de que asciende más la columna de alcohol cuando entra en contacto con el helado que con el refrigerador. Entonces, sí, señor, la respuesta en este caso es la B. Muy bien. Ahora miremos otra pregunta a ver cómo nos va. Dice, José puede sentir el calor cuando se acerca a una estufa prendida. Una explicación experimental a esta situación puede ser: A. José siente el calor de la estufa debido a que poseen la misma temperatura. B. Siente el calor porque la energía química del combustible se transforma en luz. C. José siente el calor debido a que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. O D. Puede sentir el calor de la estufa porque no se encuentra en equilibrio térmico. Tum, 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 tum. ¿Ustedes qué dirían? ¿Tú qué dirías, Daniel, con esta que parece como... No, pues como todos están diciendo la D, pues yo también, la D. Ah, listo, pum, de una, sin asco. No, pero ¿qué tal si estuviéramos en la prueba y nadie nos diría, no, no, ¿qué hago? No, calma. Entonces, ¿la idea cuál es? La idea es el equilibrio térmico, ¿no? Cuando yo estoy en equilibrio térmico, pues vamos a estar a la misma temperatura y no voy a poder con qué medir. Entonces, básicamente lo que yo mido son diferencias, ¿bien? Entonces, eso es lo que la idea intuitiva, o sea, si algo está más caliente que yo, lo puedo medir, o si algo está más frío, lo puedo medir. Bueno, entonces, tan tan, sería la D. Ahora, miremos otra pregunta para mirar otro concepto y ya terminar nuestra sesión de hoy. Dice, desde hace mucho tiempo, sobre una mesa se encuentra un recipiente con agua, un pedazo de madera y un trozo de vidrio. Simultáneamente se coloca un termómetro en contacto con cada uno de estos objetos. Es decir, tengo el agua, el pedazo de madera y el trozo de vidrio y los voy a medir uno por uno. Voy a medir la temperatura uno por uno. Entonces la pregunta ¿es correcto afirmar que la lectura A del termómetro del agua es mayor que las otras dos? B,
del termómetro de madera es mayor que las otras dos. C, el termómetro de vidrio es mayor que las otras dos. O D, en los tres termómetros será la misma. Tun, 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 tun. ¿Tú qué dices, Daniel? Aquí me dicen que es la D. Sí, todos dicen que es La, la D. ¿Y la sí? D. Fácil. Y efectivamente es la D. Fíjense que es la D por un detalle súper, súper suculento al principio de la pregunta. Desde hace mucho tiempo. Si no estuviera esto, ahí sí, como dicen, empieza Cristo a pasar. ¿Por qué? Porque no podríamos decir que están en equilibrio térmico, ¿listo? La respuesta a esta pregunta es la de precisamente por esa ley cero o el equilibrio térmico que estábamos diciendo. Y porque aquí les estábamos muy suculentamente diciendo muchas cosas, ¿no? Entonces, muy bien. Profe, una Ahora, cosita con. Ah, no, pero no, pero. Rápidamente, ¿estás no en la anterior pregunta. en esta? No, en ¿En la esta? anterior. Que por qué no ¿En esta? podría ser la C, nos pregunta. ¿En esta de que no se modifica la temperatura del helado? ¿En esta? Sí, es No, esta. la siguiente. Siguiente, siguiente. Esta. De José siente el calor debido a que la energía no se crea ni se Exacto. destruye, solo se transforma. Eh, Fíjese que sí, pero no. El hecho de que la energía se transforme no nos va a decir gran cosa en cuanto a poder medir la temperatura. Por ejemplo, cuando teníamos los juegos de skate o todo esto que veíamos en conservación de la energía, podíamos decir, bueno, es que aquí solo se está transformando, ¿no? Entonces, fíjese que esta pregunta es muy curiosa porque en todas les dice que va a sentir efectivamente el calor de la estufa, pero van a seguir diferentes argumentos, ¿no? Como les decía, el hecho de que podamos medir temperatura significa que vamos a medir una temperatura de referencia. Entonces, generalmente usamos, intuitivamente nuestro cuerpo usa la que él tiene, ¿no? Entonces, como no tiene, en la C no tenemos esa temperatura de referencia, pues nos queda como un poco complicado. Esto es por eso que no consideramos la C. O sea, sí tiene que ver, pero no es la que mejor explica, digámoslo así, ¿listo? La que mejor recoge todo es la D. Creo que ya son como las 5. Yo creo que nos robaremos unos 2 o 3 minuticos más para mirar la última pregunta, o sea, este último contexto, y la última pregunta que tenemos para ustedes. Y dice lo siguiente. Dice, dilatación térmica. Cuando tenemos cuerpos que vamos a calentar, ¿listo? Los cuerpos se van a expandir un poquitico, ¿listo? O si los enfriamos, se van a contraer un poquitico, ¿listo? Por ejemplo, tenemos en el caso de una dimensión, lo vamos a llamar dilatación lineal. Uy, esa flecha me quedó extraña. En las superficies no vamos a tener solo un pedacito. Bueno, en la dilatación lineal miren que solo se va a estirar este pedacito. Bueno, en la dilatación superficial pues se va a estirar un área, ¿no? Se va a anchar un poquito. Y en el volumen pues vamos a esperar que todo se infle un poquito. Entonces, en la dilatación lineal vamos a encontrar esta relación. ¿Qué significa? Que la variación de la longitud sobre la longitud inicial la podemos explicar como la variación de la temperatura por un coeficiente que depende del material, este alfa. En dos dimensiones va a ser lo mismo, pero con el área. Miren, la variación del área dividido entre el área inicial, pero aquí van a ser 2 veces ese coeficiente. Y en el volumen, completamente análogo, pero va a ser ahora 3 veces ese coeficiente. ¿Listo? ¿Eso para qué se hace? Por ejemplo, ustedes cuando tienen un día muy soleado, ustedes pueden, no sé si tienen o han visto en puertas de metal, que en días soleados se dificulta abrir la puerta. Y es por eso, porque la puerta se ancha un poquitico, o sea, ese ancho es como la décima de un milímetro, pero es lo suficiente para que usted tenga que hacer un poco de fuerza y quizás exaltarse un poco. Bueno, con eso en mente, vemos nuestra última pregunta. Dice, dos tubos de acero de igual sección y de largo L y 2L respectivamente se encuentran en ambientes aislados e idénticos, en el cual, bueno, perdón, la pregunta es, ¿en cuál de las siguientes alternativas se expresa correctamente lo que se debe hacer para que ambos tubos se dilaten o se contraigan de la misma medida? ¿Qué quiere decir esto? Tenemos un tubito que mide L y otro que mide 2L. Entonces la pregunta es que yo quiero que este se estire un delta L1 y este pues se va a estirar, digamos así, un delta L2. Pero yo quiero que estos dos sean iguales, básicamente.
la pregunta es, bueno, ¿qué debo hacer para que eso se pase? Entonces, A, someter el más corto al doble de variación de temperatura que el más largo. B, someter al más largo al doble de variación de la temperatura que el más corto. C, someter ambos tubos a la misma variación de temperatura. O D, ninguna de las anteriores. ¿Tú qué dices, Daniel? ¿Qué dicen nuestros espectadores ya para irnos a esta tarde, noche de jueves? Están apostándolo todo por bueno, Andrés, están pensando ahí maquinando la B, la A. Ah, Nada, pues yo lo que haría es como me planto en la fórmula que tenemos de dilatación, porque es el comportamiento, ¿no? E igualo, y bajo ese análisis me da que es la A. Quiero que ver que esas dilataciones sean la misma, ¿no? sí, entonces hagámoslo aquí rápidamente. Entonces tenemos que esta dilatación, ¿qué va a hacer? Va a ser, mi constante voy a llamarla alfa, por mi variación de temperatura, que voy a llamar delta T1, ¿listo? Y esto, bueno, fíjese que esto que estoy escribiendo aquí es básicamente esto que está acá, ¿no? Esto, pues como este lo está dividiendo, lo va a pasar a multiplicar. Entonces este va a ser básicamente L. ¿Bien? ¿Por qué? Porque este mide L. Bueno, aquí voy a hacer algo exactamente similar, pero con un delta de temperatura 2. Entonces sería alfa, delta de temperatura 2, y aquí pues la distancia o la longitud de la barra es 2L. Entonces fíjense que el alfa aparece a ambos lados de la igualdad, lo puedo cancelar. El L aparece a ambos lados de la igualdad, lo puedo cancelar. Entonces básicamente aquí me queda que la variación de la temperatura 1 es igual a 2 veces, miren, por este 2, el delta de la temperatura 2. Aquí lo que hice fue multiplicar, ¿de acuerdo? Entonces miren que lo que estoy haciendo es al más corto, listo, que es este L, lo estoy sometiendo 2 veces la temperatura del más largo, que es este que está acá, este 2. ¿Listo? Entonces por esa razón la respuesta es la A. ¿Bien? Este ejercicio lo trajimos porque requiere un poquito de, como de cálculo y aplicar esta formulita que se les está dando acá. Bueno, con eso en mente, pues creo que hemos llegado al final. Muchas gracias por la atención que nos brindaron en esas sesiones. Esperamos que les vaya muy bien con esos contenidos. Pueden repasar esto en las redes de Puntaje Nacional. Recuerden seguirnos. No sé qué tengas más para agregar, Daniel. No, que nos vamos a estrellar, muchachos, y no, con todas esas pruebas, Con lleven todo, así 2 lápices, 3 lápices a darlo todo en la prueba. lo que sea, lo que sea. ¿Listo? Éxitos y nos estamos hablando en redes. Compartan sus dudas, preguntas, comentarios. Aquí estamos. ¿Listo? Chao. Chao, chicos.